Hola a todos, bienvenidos a este cuarto Congreso Europeo de Naturopatía. Mi nombre es Noelia Condelago y soy naturópata colegiada en la Organización Colegial Naturopática de FENACO en España. Para mí hoy es un gran honor, un privilegio, un orgullo estar aquí con todos vosotros dando esta ponencia en el Congreso Europeo y también un honor y un orgullo y un privilegio ser una naturópata colegiada. Hoy os voy a dar una ponencia sobre cómo abordar las inflamaciones intestinales. O sea que vamos allá. Espero que a todo el mundo os guste y que aprendáis mucho. Bien, vamos allá. Sobre las inflamaciones intestinales. Antes de nada, que mucha gente no sabe ni cuál es el proceso de digestión. Vamos a hablar, como tenéis ahí la imagen, que mucha gente piensa que el proceso de digestión se empieza en el estómago y no es así. Ya empieza en la boca. Es el punto número uno. El proceso digestivo comienza en la boca cuando una persona mastica. Las glándulas salivales producen saliva, un jugo digestivo que humedece los alimentos para transportarlos más fácilmente por el esófago hacia el estómago. La saliva también tiene una enzima que comienza a descomponer químicamente los almidones en los alimentos. Por eso es tan importante masticar bien la comida y no tragar trozos grandes. Segunda parte, ¿dónde va? Al esófago. Después de tragar, la peristalsis empuja la comida por el esófago hacia el estómago. Después vamos al estómago. Las glándulas situadas en el revestimiento del estómago producen ácidos estomacales y enzimas que descomponen químicamente los alimentos. Los músculos del estómago mezclan la comida con estos jugos digestivos. Para el páncreas, vamos, el páncreas produce un jugo digestivo que tiene enzimas que descompone químicamente los carbohidratos, las grasas y las proteínas. El páncreas suministra el jugo digestivo al intestino delgado a través de pequeños tubos llamados conductos. Después vamos al hígado, que el hígado produce un jugo digestivo llamado bilis que ayuda a digerir las grasas y algunas vitaminas. Los conductos biliares transportan la bilis desde el hígado hasta la vesícula biliar para ser almacenada o hasta el intestino delgado para ser usada. Continuamos por la vesícula biliar, que la vesícula biliar almacena la bilis entre comidas. Cuando una persona come, la vesícula biliar exprime bilis hacia el intestino delgado a través de los conductos biliares. Después iríamos a la fase del intestino delgado, que produce un jugo digestivo, el cual se mezcla con la bilis y el jugo pancreático para completar la descomposición química de proteínas, carbohidratos y grasas. Las bacterias en el intestino delgado producen algunas de las enzimas necesarias para digerir los carbohidratos. El intestino delgado transporta agua del torrente sanguíneo al tracto gastrointestinal para ayudar a descomponer químicamente los alimentos. El intestino delgado también aborda agua con otros nutrientes. Y después, para acabar, donde acaba el proceso de digestión es en el intestino grueso. En el intestino grueso, más agua se transporta desde el tracto gastrointestinal hasta el torrente sanguíneo. Las bacterias en el intestino grueso ayudan a descomponer químicamente los nutrientes restantes y producen vitamina K. Los productos de desecho de la digestión, inclusive las partes de los alimentos que aún son demasiado grandes, se convierten en heces. Pues aquí tenemos todo el recorrido del proceso de digestión. Y ahora vamos a hablar de las inflamaciones intestinales, que significa una inflamación de los tejidos del tracto digestivo, de lo que acabamos de hablar. Va a haber una inflamación tanto de tracto digestivo que empieza por la boca y acaba en el ano. Por eso os expliqué un poquito cuál era el proceso para que lo entendamos bien donde puede haber dichas inflamaciones. Por un tiempo prolongado, o sea, quiere decir crónico, ¿vale? Y vamos, entre los distintos tipos que hay de inflamaciones intestinales, voy a nombrar 4 de ellos. Voy a hablar un poquito de 4, simplemente. Vamos a hablar de la colitis ulcerosa, de la etiqueta de la enfermedad de Crohn, del intestino irritable y de la celiaquía. Bien, vamos allá primero con la colitis ulcerosa. Es un tipo de inflamación intestinal que afecta al revestimiento del intestino grueso, o sea, al colon y al recto. La colitis ulcerosa puede afectar a cualquier grupo de edad, aunque hay picos en edades, comprendidos entre los 15 y 30 años y de nuevo entre los 50 y 70.
La inflamación comienza por lo general, como veis en la imagen, ¿vale? En el área del recto y puede comprometer todo el intestino grueso, ¿vale? Y que miraremos ahora qué tipos también hay. Bien, ¿cuáles son las causas de la colitis ulcerosa? Primero, la alimentación. Una alimentación que es rica en azúcares, en hidratos de carbono refinados, baja en fibra, un consumo excesivo de proteína de leche, proteína animal y ácidos grasos poliinsaturados. Después también tenemos otra causa que es la microbiota intestinal, o sea, cuando tenemos una disbiosis. Que ahora adelante os voy a hablar de lo que es la microbiota para quien no conozca lo que es la microbiota, porque también es la base de todo. El estrés también nos afecta, una parte emocional también nos afecta, el medio ambiente, tanto si estamos pues, tomando fármacos, tabaco, alcohol, el mal funcionamiento del sistema inmunológico también, si hemos tenido alguna infección por bacterias, salvo, por ejemplo, la salmonella, Shigella, o sea, varios, la Helicobacter, y también puede ser también hereditario, que aunque bueno, como dicen, no siempre, que la mayoría de las personas que tienen una colitis ulcerosa no tienen antecedentes familiares, ¿vale? Bien, lo que os decía antes, ¿qué es la microbiota? La microbiota son un conjunto de microorganismos que viven en nuestro intestino. Los más conocidos, pues bacterias, arqueas, potrozones, virus, hongos, incluso parásitos, ¿vale? ¿Y qué es el microbioma? Que también lo miraréis a lo largo de la ponencia. Pues el microbioma es el conjunto de esos microorganismos y su función dentro de un entorno específico, teniendo en cuenta las condiciones ambientales y las interacciones entre ellos, ¿vale? ¿Cuáles son las funciones de nuestra microbiota? Pues favorece la digestión apoyando la absorción de nutrientes, ayuda al buen funcionamiento del tubo digestivo, es un papel defensivo en el desarrollo del sistema inmunológico y es una barrera contra agentes patógenos y las toxinas. Como aquí, una imagen muy bonita para que os quedéis que es la microbiota. Pues ya veis ahí el policía con esa barrera protegiéndose. Esa barrera se protege de algún golpe, de algo que le lancen. Pues la microbiota es igual, si no tuviera eso, ahí estaría dañado. Nuestra microbiota es lo mismo, es como una barrera para que, como veis ahí, estrés, toxinas del medio ambiente, comida, alimentación, medicación, virus, lo que sea, que no entren, como veis aquí en la imagen, en el lado izquierdo, veis como las paredes del intestino están más juntitas y en el lado derecho están más separadas. Pues por ahí entran pues cualquier cosa de lo que hemos dicho. ¿Y qué produce? Pues produce una inflamación, intolerancias alimentarias, pues un problema en el sistema inmunológico de autoinmunidad, y por ahí es donde entran todos esos restos y es donde una de las causas de dichos problemas de salud. Esto es un breve resumen, ¿vale? Que cuáles son las causas que les acabamos de decir de la microbiota, de que haya una disbiosis. Una disbiosis es cuando hay una alteración en tu microbiota y una eubiosis es cuando está tu microbiota equilibrada, ¿vale? También puede ser por genética, epigenética en el parto. No es lo mismo cuando naces por un parto vaginal, que ya tienes tu microbiota de tu mamá, a cuando naces por un parto de cesárea. Tu microbiota va a ser en el ambiente en el que estás allí. Después también, bueno, el ejercicio, gente que no hace ejercicio pues tiene un tipo de microbiota, también la salud mental, cuando tenemos estrés, cuando hay miedo, todo nos influye en esa microbiota y esto es muy importante porque es muchas de las raíces de las causas de muchos problemas de salud. Y como decía Hipócrates, que me encanta esta frase, él decía que todas las enfermedades empiezan en el intestino. Por eso es tan importante trabajar el intestino y ver la microbiota. Vale, aquí tengo un estudio científico en PubMed, donde dice, que lo tengo aquí traducido, un estudio donde dice dieta, microbioma intestinal y la epigenética. Las enfermedades inflamatorias intestinales representan un problema de salud público creciente debido al aumento de su incidencia en todo el mundo. La noción actual sobre la patología es que los individuos genéticamente susceptibles desarrollan intolerancia a la microflora intestinal desregulada, o sea, una disbiosis, y desarrolla una inflamación crónica como resultado de desencadenantes ambientales. Entre los factores ambientales asociados pues la dieta juega un papel importante en la modulación del microbioma intestinal, influyendo en los cambios epigenéticos y por lo tanto podría aplicarse como una herramienta terapéutica para mejorar el curso de la enfermedad.
Sin embargo, las recomendaciones dietéticas actuales para la prevención y el manejo de enfermedades son escasos, mientras que una sobreabundancia de calorías y algunos macronutrientes aumentan la inflamación intestinal. Varios micronutrientes tienen el potencial de modularla. La inmunonutrición ha surgido como un nuevo concepto que plantea la importancia de las vitaminas como las vitaminas A, C, E y D, el ácido fólico, el betacaroteno y los oligoelementos como el zinc, el selenio, el magnesio y el hierro. O sea, cómo es de tan importancia, como decimos nosotros los naturópatas, pues abordar desde la nutrición, desde la alimentación, cómo trabajar esa microbiota. Y aquí ya lo dice un estudio científico que tenéis ahí. Bueno, es más largo, pero me quedé simplemente con este párrafo, ¿vale? Bien, ¿cuáles son los signos de la colitis ulcerosa? Pues pueden variar según su gravedad de inflamación y dónde se produzca esa inflamación. Pero podemos tener, se caracteriza por numerosas deposiciones pastosas o líquidas, o sea, hasta 3 cada hora, acompañadas de moco, de pus y sangre. Un sangrado rectal, que presencia de una pequeña cantidad de sangre en las heces, dolor y calambres abdominales, dolor en el recto, necesidad imperiosa de defecar, incapacidad para defecar a pesar de la urgencia, pérdida de peso, fatiga, fiebre y en el caso de los niños incluso puede haber un retraso en el crecimiento. Hay una deficiencia de vitaminas como la B12, la A, la D, la E y el ácido fólico. Y hay una deficiencia de minerales como el zinc, el hierro, el magnesio, el calcio y el selenio. La mayoría de las personas que tienen colitis ulcerosa tienen signos leves o moderados. La evolución de la colitis ulcerosa puede variar y algunas personas pueden tener largos periodos en los que la afección desaparece, ¿vale? Que hay una remisión. Bien, ¿y qué tipos de colitis ulcerosa hay? Pues tenemos, según su ubicación, hay 4 tipos. Hay la proctitis ulcerosa, que la inflamación se limita en la zona cercana del ano, o sea, el recto, y es posible que el sangrado rectal pueda ser el único signo. Y también tenemos la proctosigmoiditis, que es la inflamación que afecta al rete y al colon sigmonoides, que es extremo inferior del colon. Entre los signos se incluyen diarrea con sangre, dolor, calambres abdominales e imposibilidad de defecar a pesar de tener ganas de hacerlo. Eso se le llama tenesmo. Después tenemos colitis del lado izquierdo, que es una inflamación que se prolonga desde el recto hasta las partes sigmoidea y descendente del colon. Entre los signos se incluye diarrea con sangre, dolor y calambres abdominales del lado izquierdo y una urgencia para defecar. Y por último tenemos la pancolitis, que este tipo suele afectar al colon en su totalidad y provocar episodios de diarrea con sangre que pueden ser intensos, dolor y calambres abdominales, fatiga y una pérdida importante de peso. Y aquí tenéis como mejor representado con imagen donde afecta. La proctilitis, como habíamos dicho, en el recto, proctosimoiditis con el colon de simoiditis, colitis izquierda, coge todo el izquierdo, y la pancolitis que cogería todo lo que es el colon. Bien, bien, vamos allá. La etiqueta de la enfermedad de Crohn. Tenéis ahí la imagen también por donde puede afectar. Este tipo de inflamación intestinal se caracteriza por la inflamación del recubrimiento del tracto digestivo, generalmente sus capas más profundas. Afecta con mayor frecuencia en el intestino delgado y en el comienzo del intestino grueso. Sin embargo, en raras ocasiones puede afectar al tracto gastrointestinal superior. La etiqueta de la enfermedad de Crohn puede ocurrir a cualquier edad. Más a menudo se presentan en personas entre los 15 y los 35 años. ¿Cuáles son las causas de la etiqueta de la enfermedad de Crohn? Muy parecidas a la de colitis ulcerosa, debido a la alimentación rica en azúcares, hidratos de carbono refinados, baja en fibra, un consumo excesivo de proteína de leche, proteína animal y ácidos grasos polisaturados. También un problema de la microbiota intestinal, una disbiosis, estrés y parte emocional, medio ambiente, pues por ejemplo tabaco, fármacos, por ejemplo los antiinflamatorios no esteroides, los AINES, el típico aspirina, ibuprofeno, antibióticos, la píldora también anticonceptiva, un mal funcionamiento del sistema inmunitario y también alguna infección por algún virus y bacterias, y también puede ser algún factor que sea hereditario, pero ojo, aquí ya dice que la mayoría de las personas con esta etiqueta de Crohn, pues que no tienen antecedentes en la familia.
Bien, y otro estudio científico que tenéis ahí dice que como a causa de la aspirina, de uso de medicamentos antiinflamatorios no esteroides, es el riesgo de enfermedades tanto de Crohn's como de colitis ulcerosa. Ahí tenéis el estudio como a causa de ciertos usos de medicación de prolongado, pues cómo puede perfectamente a producir este tipo de problema de enfermedad de salud. Bien, ¿qué signos tiene la etiqueta de la enfermedad de Crohn's? Pues tiene un dolor abdominal en la zona del vientre con cólicos, fiebre, puede llegar a tener, fatiga, falta de apetito y pérdida de peso, sensación de que necesita defecar, aun cuando sus intestinos ya estén vacíos. Puede implicar esfuerzo, dolor y cólicos. Diarrea acuosa, la cual puede tener sangre, o al contrario, puede tener incluso estreñimiento. Úlceras o inflamación de los ojos, un drenaje de pus, moco o heces de la zona alrededor del reto del ano, que está causado por alguna fístula, hinchazón y dolor articular, úlceras bucales, sangrado de tal y sangre en las heces. ¿Y qué tipos hay de la etiqueta de la enfermedad de Crohn? Pues también hay, depende de su ubicación, también hay 4 tipos. Tenemos el gastroduodenal, que afecta al estómago y al duodeno, que es la primera parte del intestino delgado. La yeyunoleitis, que produce áreas irregulares de inflamación en el yeyuno, que es la mitad superior del intestino delgado. La ileitis, que afecta al ileón, que es la última sección del intestino delgado. Y la ileocolitis, que es la forma más común de la etiqueta de la enfermedad de Crohn y afecta al colon y al ileón. Que como tenéis aquí la imagen, pues tenéis ileal, solo afecta al ileón, ileocolónica, varias partes, la colónica prácticamente el colon y la gastrointestinal alta, donde puede afectar la etiqueta de la enfermedad de Crohn. Bien, vamos al siguiente. El intestino irritable. Ahí tenéis una imagen del intestino, como la imagen cómo es cuando está inflamado, que lo veis más abierto, como más heridas, y cuando está normal. El intestino irritable es un grupo de signos que se presentan juntos, que incluyen dolor repentino en el abdomen y cambios en la evacuación de las heces, como diarrea, estreñimiento o ambos. Se presentan estos signos sin alguna señal visible de daño en el tracto digestivo y están relacionados con la forma en que el cerebro y el intestino trabajan, muy importante. Como la microbiota, tenemos ese eje cerebro, microbiota, intestino, que están comunicados, ¿vale? También se le llamó en su día también colitis mucosa, colon espástico, colon nervioso o intestino espástico, ¿vale? Las mujeres tienen hasta 2 veces más probabilidad de que los hombres de desarrollarlo. ¿Cuáles son las causas del intestino irritable? Pues lo dicho, lo mismo como antes, la alimentación rica en azúcares, hidratos de carbono refinados, baja en fibra, consumo excesivo de proteína de leche, proteína animal y ácidos grasos poliinsaturados. Una microbiota intestinal, o sea, una disbiosis, y también problemas con la interacción entre el intestino y el cerebro. Problemas mentales también a nivel salud, ansiedad, depresión. Infecciones bacteriales en el tracto digestivo, una proliferación bacteriana en el intestino delgado, un aumento en la cantidad o un cambio en el tipo de bacterias en el intestino delgado. Y tenemos también intolerancia o sensibilidad a ciertos alimentos también que nos producen esto. Medioambientales, pues lo que dijimos antes, tabaco, fármacos como antiinflamatorios no esteroides, los AINE como aspirina, ibuprofeno, antibióticos, píldoras anticonceptivas y también hereditarios que ya decimos que no es, que incluso hay casos que no tienen ningún antecedente familiar. Signos del intestino irritable. Los más comunes son dolor en el abdomen, diarrea, estreñimiento, hinchazón, hay mucho hinchazón. Hay gente que dice, es que parece que estoy como si tuviera otra barriga, como si estuviera embarazada. Sensación de que no ha terminado de defecar, moco blanquecino en las heces. Y después, ¿qué tipos hay de intestino irritable? Pues tenemos el intestino irritable con estreñimiento, que es más de una cuarta parte de sus heces son duras o grumosas, y menos de una cuarta parte de sus heces son sueltas o líquidas. Tenemos intestino irritable con diarrea, que más de una cuarta parte de sus heces son sueltas y líquidas, y menos de una cuarta parte de sus heces son duras y grumosas. Y después tenemos el mixto, el intestino irritable mixto, que más de una cuarta parte de sus heces son duras y grumosas, y más de una cuarta parte de sus heces son sueltas y líquidas, ¿vale? Hay ambos.
Y aquí tengo otro estudio, ¿vale? Que lo tenéis ahí subrayado, como dice que los factores importantes para el desarrollo de este problema de intestino irritable incluyen las alteraciones en el microbioma intestinal, o sea, en esa microbiota, la permeabilidad intestinal, la función inmune intestinal, la motilidad, o sea, el movimiento, la sensación visceral, las interacciones cerebro-intestino, que es tan importante, y el estado psicosocial, lo que habíamos dicho a nivel emocional. Y ahí tenéis el estudio científico para poder corroborarlo. ¿Cómo es tan importante trabajar nuestra microbiota? Y, a su vez, la psicosocial, la parte mental. Y por último tenemos la celiaquía, ¿vale? Que la celiaquía es un problema digestivo que daña el intestino delgado y altera la absorción de vitaminas, minerales y demás nutrientes que contienen los alimentos. Las personas con celiaquía no toleran la proteína llamada gluten, que se encuentran en los cereales como el trigo, la avena, la cebada, el centeno, y cuando toman alimentos que contienen gluten, su sistema inmune responde y se produce el daño en la mucosa del intestino delgado. Ahí tenéis una imagen cuando el intestino, cuando su vellosidad es normal, el intestino sano, como tiene esos piquitos, y cuando el intestino está celíaco, o sea, eso se ha atrofiado, ha desaparecido. La intolerancia a esa proteína de comer se lo va comiendo, no hay manera de cómo digerirlo. ¿Vale? Y aquí, ¿cuáles son las causas? Aquí hay pues una imagen muy bonita que es de la vaca y unos pescados, ¿no? Por ejemplo, tú, por mucho a una vaca que le digas ponerle de comer un pescado, por mucho el pescado que sea muy nutritivo, esa vaca no tiene su sistema para digerir, su tracto digestivo no tiene para digerir esas enzimas del pescado. Entonces su cuerpo inmune, ¿qué va a hacer? Va a detectar que esa comida que se toma, que son toxinas o son agresores, y se va a pelear contra su sistema inmunológico, produciéndole ciertos síntomas, teniendo problemas. Y el intestino le quedará con el tiempo, como habíamos visto en esta imagen, la anterior, como por la vellosidad que está atrofiada. Y a nosotros nos pasa lo mismo como el gluten. Nosotros, pues hoy en día todo el gluten no hay por todos los lados, lo comemos, pero llega un punto que nuestro sistema, nuestro tracto digestivo no está preparado para digerir la proteína del gluten. Entonces, ¿qué hace nuestro cuerpo? Lo detecta como una toxina, como un agresor, produciéndonos en el cuerpo por ciertos signos debido a ello, a esa proteína. Por eso que nuestro cuerpo nuestro tracto digestivo no está preparado, no tiene sus enzimas preparado para digerir el gluten. Por eso que es tan importante ver la alimentación que nos estamos ingiriendo. ¿Qué causas hay de la intolerancia celíaca? Que es desconocida, pero tenemos la susceptibilidad genética a la intolerancia, agentes ambientales, probablemente infecciones virales y otras infecciones, y asociación con otros problemas autoinmunes que también son producidas por la contaminación de susceptibilidad genética a infecciones. Y lo que os acabo de decir, nuestro cuerpo no está diseñado para comer la proteína del gluten. Lo mismo como una vaca no está diseñada para comer pescado, sino para tomar su pasto, su tracto digestivo está para su pasto. Pues esto es lo mismo. Y a la larga, pues producen, por ejemplo, los signos. Además, veis ahí esa imagen, pues esa imagen como el típico chicle, porque el gluten es eso, es lo que hacen nuestros intestinos. Es como un chicle, nunca mejor dicho. ¿Y qué signos tenemos de la celiaquía? Tenemos diarrea crónica, el estreñimiento, pérdida de peso, disminución del apetito, deposiciones abundantes y grasientas, intolerancia a la lactosa, anemia inexplicada, dolor abdominal recurrente, gases, náuseas y vómitos, dolores óseos y articulares, ojo, debido al gluten también, calambres musculares, cansancio, una fatiga. Y hay otros problemas que se pueden presentar con el tiempo, debido a que esos intestinos no absorben sus nutrientes claves, que puede ser propensión a la formación de hematomas, depresión o ansiedad, fatiga, un retraso en el crecimiento en los niños, picazón en la piel, ausencia de periodos menstruales, úlceras bucales, calambres musculares y dolor articular, un sangrado nasal, entucimiento hormigueo en las manos y en los pies, corta estatura sin explicación, incluso también una neurálgica periférica, también incluso hay esos problemas de salud. Bien, y todo esto, lo que he hablado de estos 4 tipos de inflamaciones intestinales,
¿Qué pautas para poder abordarlas? Pues lo que tenemos que empezar a hacer es recuperar y mantener el buen estado general del organismo. Tenemos que corregir esas deficiencias de nutrientes que podemos tener en nuestro organismo, instaurar una alimentación antiinflamatoria y preventiva que pueda disminuir la intensidad de las crisis, que ahora os voy a hablar de 3 tipos de alimentación. Regenerar la flora intestinal aportando altas cantidades, por ejemplo, de lactobacillus, ¿vale? Muy importante los probióticos, muy importante en esta fase. Restaurar la movilidad fisiológica del colon con una alimentación rica en fibra, para la gente que tenga, por ejemplo, estreñimiento, muy importante la fibra, porque veo mucho estreñimiento, tal y como veo diarrea, también veo mucho estreñimiento y es mucho, casi siempre la base de falta de agua, de hidratarse, y de la alimentación, falta de fibra. Y restablecer el equilibrio ácido básico, evitando la comida acidificante, porque hoy en día estamos siempre ingiriendo comestibles y no alimentos, porque todo lo que sea comida acidificante es un comestible, que es un alimento que ha sido procesado. Bien, vamos a hablar en el apartado de la alimentación. Comer cantidades pequeñas de alimento a lo largo del día. Beber mucha agua, importante, frecuentemente cantidades pequeñas a lo largo del día. Eliminar bebidas que sean azucaradas, que sean gaseosas, que sean con carbohidratos. Evitar los alimentos ricos en fibra, ojo, si hay diarrea, por ejemplo, el salvado, los frijoles, las nueces, las semillas, palomitas de maíz. Eliminar los alimentos grasos o fritos y las salsas, por ejemplo, mantequillas, la margarina y crema espesa. Eliminar todo producto lácteo, tanto como la leche, como los quesos, incluso como los yogures. Evitar alimentos que causen gases, como los frijoles y los vegetales en la familia de los repollos, como el brócoli, por ejemplo. Eliminar alimentos picantes y sus aditivos, por ejemplo, que lleven colorantes, que lleven conservantes, emulsionantes, espesantes, edulcorantes, estabilizantes, correctores, todo lo que llevan de aditivos. Eliminar el gluten. Observar si hay alguna intolerancia a ciertos alimentos, sean algunas harinas, sean frutos secos, sean levaduras. Yo, por ejemplo, mi niña, pues le he descubierto que tiene una alergia a la avellana, por ejemplo, y cuando comía avellana, cuando comía en su día que yo le hacía una nocilla en casa casera con avellana, pues la niña se ponía mal. Pues después de hacer unas pruebas, pues supe que era alérgica a la avellana, por ejemplo, ¿vale? Es muy importante observar, ¿vale? O haces alguna prueba que sea necesaria para ver si hay alguna intolerancia a ciertos alimentos. Eliminar el café, muy importante. Eliminar los embutidos, también. Y después tenemos un tipo de alimentación que se llama FODMAP, que son las siglas de fermentables, oligosacáricos, disacáridos, monosacáridos, azúcares y polialcoholes, ¿vale? Aquí tenéis esta tablita donde dice qué alimentos están excluidos en esta alimentación y cuáles están incluidos, ¿vale? Los que están incluidos, pues voy ya a los incluidos, ¿vale? La espelta, avena, productos derivados de estos cereales que no contengan ni fructosa ni lactosa, el arroz, el maíz, patata al mijo, el sorgo, quinoa, la tapioca, la yuca, trigo sarraceno, ¿vale? Los lácteos estarían todos descartados. Tendríamos que, bueno, que si buscáis por internet lo que os dije, alimentación FODMAP, ahí os va a explicar todo también, ¿eh? En vegetales, pues la zanahoria, la berenjena, lechuga, brotes verdes, la escarola, los canónigos, la rúcula, la calabaza, por ejemplo, la judía verde, el calabacín, la col, espinacas, acelgas, los pimientos. Aquí meten tomate, pero yo el tomate lo quitaría porque el tomate tiene mucha histamina. Y cuando estamos con procesos de inflamación, nuestro cuerpo está inflamado, está viendo como una alergia, nuestro cuerpo está diciendo una alarma, y el tomate, por ejemplo, yo lo quitaría porque tiene mucha histamina. El tomate lo retiraría. Frutas, pues no se aconseja más de media pieza a la comida. Podéis tomar mandarina, naranja, melón, papaya, o sea, varios alimentos. Y también tenéis como carnes, pescados, mariscos, huevos, derivados también que se pueden tomar. Lo que se quitaría sería el seitán y los palitos de cangrejo, por ejemplo. Y todo lo que sea de bollería, solo se podía tomar el chocolate negro, sin leche y sin fructosa, por ejemplo, el cacao en polvo. Todo lo que sean edulcorantes artificiales ya nada, el aspartame, sacarina, todo eso nada. El azúcar blanco tampoco. Cómo ir derivándolos, ¿vale? Importante, quien sea anémico, pues tomar hierro. Quien pueda tener problemas de huesos para mantenerlos fuertes, pues vitamina D y calcio.
La vitamina B12 para prevenir la anemia, también, especialmente si le han extirpado el extremo del intestino delgado, el ileón, lo que habíamos hablado antes. Importante también antiinflamatorios, pues como la curcumina, como la boswellia, el sol de oro. Enzimas digestivas muy importantes, porque cuando la digestión está pesada, que no se digiere bien, pues tenemos que darle una ayuda de enzimas digestivas donde sean las tres primordiales, la amilasa, la lipases y la proteasas. La L-glutamina también muy importante, que ayuda a reparar. La L-glutamina la podemos interpretar como si fuera el sellador de las paredes, de esa disbiosis que hay intestinal, para que la toxicina, las toxinas no se cuelen por ese colador de cómo quedó el intestino. La vitamina C también es muy importante, aloe vera también, probióticos, prebióticos, o sea, varias partes, cómo podemos abordarlas para ayudar, ¿no? Otro tipo de alimentación es la alimentación ancestral, que es el doctor Jean Seignallet, que ahí tenéis un libro que podéis adquirir, muy bueno, y en él se basa a la exclusión de los cereales con algunas excepciones. ¿Por qué? Porque todo el trigo, que es moderno, tiene de 21 a 23 cromosomas, mientras que el trigo ancestral solo tenía 7 cromosomas. Por eso están debido estos problemas que hay de intolerancias y problemas de inflamación intestinales. Él aconseja el arroz, el trigo sarraceno, el arroz integral, el trigo sarraceno, la quinoa, el mijo, el amaranto y el sésamo, por ejemplo. Exclusión de la leche animal y sus derivados, un consumo preferente de productos crudos, más del 70% de la alimentación que tú tomas, que debería de ser cruda por sus enzimas que tiene, para que ayuden a reparar todo ese intestino. También aconseja mucho los germinados, muy buenos, muy nutritivos. Aquí ya pone que no el tomate. Recomienda la miel y el polen, el chocolate negro, uso de aceites vírgenes y siempre obtenidos por primera presión en frío. Habla también de la prioridad a los productos biológicos, también una cocción ligera al vapor y que, o en el horno, pero menos de 100 grados, que nunca pase de los 100 grados porque ya quema todos los nutrientes de esos alimentos. Y un consumo frecuente de probióticos y tomar magnesio. También lo recomienda en su libro. Y por último, el otro tipo de alimentación que también ayuda mucho es una alimentación disociada. ¿Qué quiere decir? Que promueve la clasificación de los alimentos según su grupo a los que pertenecen. Por ejemplo, una tortilla con patata. Tortilla, tenemos las patatas que son hidratos y el huevo que es proteína. Pues no podríamos mezclar proteína con hidratos. Todo lo que sea proteína por un lado, por ejemplo, la proteína, carne, pescados, huevos, lácteos, y hidratos de carbono por otro, sea el pan y derivados, arroz, pasta, patatas, cereales integrales, y por otro le llaman los protohidratos, que serían los frutos secos, las semillas y las legumbres, ¿vale? La alimentación por grupos persigue lograr un mejor aprovechamiento de todos los nutrientes y un sobreesfuerzo desde el punto de vista metabólico que obliga al organismo a utilizar su grasa reservada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos comiendo una tortilla de patatas, una carne con patatas, por ejemplo, un pescado con pasta o con patatas, cuando ingerimos todos esos alimentos en nuestro intestino, va a haber un grupo, va a haber que la proteína o el hidrato se digiere antes que la proteína. Entonces, ¿qué hace? Pues hay una fermentación en el intestino que después produce hinchazón, produce gases, incluso produce que aumentemos de peso. Por eso es tan importante cuando hay problemas a nivel intestinal aprender a separar, porque esto nunca nos han enseñado, a cocinar por grupos. Podemos mezclar varios tipos de proteínas con proteídatos, por ejemplo, o podemos mezclar proteínas con hidratos de carbono, pero nunca proteína con hidrato. Por ejemplo, aquí pone unos casos. No mezclar en la misma comida proteína con hidratos de carbono. No mezclar hidratos de carbono con proteídatos. No mezclar los grupos distintos de proteína que sí que entre comillas se podría, y no mezclar distintos grupos de hidratos de carbono. Las verduras se pueden mezclar con alimentos de cualquier otro tipo y pone que la fruta se debe de comer sola media hora antes de las comidas o 3 horas después de las comidas, no cuando comas. Y nunca mezclar una fruta que sea dulce con una que sea ácida. Bien, hacer de 3 a 5 comidas al día. Las cenas deben ser más ligeras. ¿Y qué sustancias están prohibidas? El alcohol, el café, los refrescos, el té y el vinagre y poca sal. Y alimentos prohibidos, el azúcar, los dulces con azúcar, bebidas con azúcar, el plan blanco, cualquier harina que sea refinada. Incluso están prohibidas las patatas fritas. Todo lo que sea frito también está prohibido en este tipo de alimentación. Y no se toman postres. Pues yo siempre invito a la gente a que empiece a probar unos días, quien tenga problemas intestinales, cómo ya le va regulando
y calmando. Y lo sé de propia experiencia, de clientes en consulta, de recomendarle este tipo de alimentación y cómo de repente ya a los 2 días pues ya no hay tantos signos de molestias en el cuerpo. Bien, ¿qué más aconsejo? Por realizar ejercicio físico adecuado a las circunstancias personales, según cada uno pueda, pero es súper importante el ejercicio físico. Procurar un sueño reparador, muy importante también. Evitar el estrés, buscar cualquier forma, sea algunas técnicas de ejercicio como el yoga, la meditación también es muy importante, algún aceite esencial para relajarse. La manera que hay infinidades de herramientas que podemos abordar, ¿vale? La acupuntura también ayuda mucho. Hay estudios científicos de ello también. Abordar la parte emocional también me parece muy importante acompañado con esta alimentación. Las flores de Bach también acompañan también a esa parte emocional, a poder abordarla, y no consumir drogas ni alcohol. Y lo que me parece mucho más importante es que escuches tu cuerpo, que lo cuides, porque siempre digo que este cuerpo solo tenemos uno, es como un templo. Si nosotros no lo cuidamos, nadie puede cuidarlo. Y tal y como estás ahora, pues es debido a varios años, pues, de una mala alimentación, una mala microbiota, factores del medio ambiente, como hemos dicho, a nivel emocional, o sea, es una sinergia de varias cosas. Por eso que es importante que nos escuchemos, que paremos, decir, vale, ¿qué me está indicando mi cuerpo? ¿Y cómo puedo abordarlo para poder volver al equilibrio? Porque el cuerpo, la naturopatía, la naturaleza tiene su propio equilibrio, ella misma se sabe cómo equilibrar, ¿vale? Bueno, bibliografía de donde he quitado información. Muchas gracias por este momento, tanto por escucharme, por estar ahí, a todos mis compañeros también naturopatas profesionales. Para mí fue un gran honor el estar aquí, acompañaros en este cuarto Congreso Europeo. Y bueno, espero que os gustara. Cualquier duda, cualquier pregunta, aquí quedan mis contactos, tanto página web como el correo electrónico y los otros métodos de información, Instagram y Facebook. Y espero que os gustara mucho, que fuera un granito de ayuda a nuestra profesión, a la naturopatía, que es una ciencia. Es una ciencia. Que tengáis un feliz día.